Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a los hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Y como siempre digo, este es un día muy especial. Todos los días son especial porque todos los días nosotros alabamos a nuestro Dios. Así nos enseñaron a que todos los días glorificamos el nombre del Señor. No solamente un día, no solamente el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, descansamos en el Señor, pero también le alabamos su santo nombre. Hoy es un día muy especial porque hay un programa acerca de la oración y vamos a estar escuchando el mensaje a través del mensaje del pastor Rogelio Colón, el mensaje, la lucha que enfrentamos cuando oramos. Así es que vamos a escucharlo y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. ¿Cuántos están gozando en la jornada que hemos comenzado de buscar el avivamiento para nuestras vidas? Amén. Amén. Es algo que debería estar en nuestro corazón, en nuestra vida, y algo que se está esparciendo como fuego en cada uno de nosotros. El deseo no solamente que captes la visión, sino que sea una parte viva de quién tú eres. De desearlo, de anhelarlo, de decir, quiero ser partícipe de lo que el Señor va a hacer en este año, los años que vienen por delante. Porque se trata de un asunto de fe. Se trata acerca de creer y tomar sobre nuestras vidas el desafío que ha sido presentado delante de nosotros. En este día estaremos hablando de un tema que es dirigido hacia las luchas que tenemos durante nuestros tiempos de oración. La semana pasada el pastor trajo un mensaje excelente acerca del avivamiento que viene por medio de la oración en nuestras vidas. Si tú miras históricamente los avivamientos de diferentes lugares, Inglaterra, los Estados Unidos, todos comenzaron con un concepto. Comenzó con la oración. Comenzó con la búsqueda íntima de la presencia de Dios. No solamente en una persona, sino en un grupo de personas que decían, queremos entrar profundamente a lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, tenemos que ser honestos, hermanos, que existen momentos cuando orar se hace difícil, ¿sí o no? ¿Usted ha experimentado que a veces usted desea orar, entra en un momento de búsqueda y se le hace difícil clamar? Se te hace difícil encontrar palabras. O te distraes y tu mente se va a otra cosa, a toda otra cosa menos la razón por la cual estás ahí delante de la presencia de Dios. Quiero decirte, hermanos, que es algo que sucede en cada persona, en cada creyente. Hay momentos difíciles, hay tiempos de dificultad, hay tiempos, hermanos, en que el Señor no nos concederá lo que estamos pidiendo. Y eso es la verdad. Y lo veremos en esta mañana un poco después. Hay momentos en que la respuesta es inmediata. Hay momentos en cuando uno ora o alguien ora por ti, en que sientes el alivio que tu alma necesita. Experimentas la paz que estás buscando. Experimentas el alivio físico que estás buscando. Experimentas la sanidad física que estás buscando. Y es algo que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando uno clama delante de Dios y la respuesta no es rápida, o la respuesta se demora, o la respuesta no llega? O cuando Dios dice no. Porque hay cosas en las cuales el Señor va a decir que no, porque Él es Dios. Hay cosas que Él permite en nuestras vidas que tienen un propósito específico de formar nuestro carácter, de mantenernos en un lugar de búsqueda constante ante su presencia. Lamentablemente, lo que hemos visto en el mundo cristiano hoy en día es que el Señor me va a dar lo que yo pida. Hemos sido enseñados a declarar. Yo declaro. Yo hablo en existencia. Yo decreto y será hecho. Una pastora de una iglesia muy famosa en California dijo públicamente esto acerca del Espíritu Santo. Ella dijo, el Espíritu Santo es mi genio. ¿Saben lo que es un genio, hermanos? No una persona inteligente. Si usted piensa en la mitología árabe,
Es el ser que sale cuando uno le hace así a la lámpara. Si ven la película Aladdin, sale y dice, ¿cuáles son tus tres deseos? Piensa en la implicación de que una pastora diga, el Espíritu Santo es mi genio. Como si fuera nuestro mozo, como si fuera nuestro servidor. Pero es la mentalidad que ha entrado en muchos creyentes en los Estados Unidos. Yo lo decreto, lo declaro, es mío en el nombre de Jesús. Está bien tener fe, está bien creer, pero no ir más allá de traspasar la reverencia y la soberanía de Dios, hermanos. Porque Él no está como nuestro mozo, no está como nuestro esclavo. Es una mentalidad que surge de un deseo arrogante, de ser considerado como una persona que siempre oye de parte de Dios y que nunca enfrente luchas en su tiempo de oración. Hay personas, hermanos, que si tú los oyes hablar, Dios siempre les está hablando, todos los días. Voy a decir esto, Dios sí habla, yo he escuchado que Dios me habla, pero de que sea una conversación a diaria es algo muy diferente. Que el Señor me dijo que voy a ser un gran hombre de Dios. Dios me dijo que mi hijo esto, o mi hija lo otro. Y están esperando que Dios cumpla eso en sus vidas. Hermanos, hay personas en esta vida que son grandes hombres y mujeres de Dios. Personas de mucha convicción, de mucha autoridad, de mucha unción, de mucha palabra, como nuestra pastora. Dios le habla sin duda a ella. Dios la usa poderosamente a ella. Igual el pastor que nos habla la palabra en nuestras vidas. Y muchas veces caemos en la trampa del enemigo de querer hacer competencia con aquella persona. No entendiendo que la unción y la gracia que está sobre esa persona ha venido a costo de precio. Por años de búsqueda, por años de ayuno, por años de oración. Yo conozco a la pastora desde marzo 2001, cuando yo regresé al Señor. Y siempre ha sido una mujer de búsqueda. Casada con su hijo, hemos vivido en su casa cuando regresé de California para acá, cuando nos mudamos. Vivimos con ellos por 6 meses en su casa. Y quiero decirte que son personas que claman a Dios en todo momento por cada uno de ustedes. En llanto, en clamor, con lágrimas, pidiendo que Dios haga la obra en sus vidas. Es el ejemplo que nosotros tenemos aquí en esta casa. Y claro, ustedes hermanos que se han levantado con convicción, con autoridad, con poder, escuchando cómo Dios está obrando en cada uno de sus vidas. ¿Por qué? Porque hemos determinado buscar su presencia. Hemos determinado cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que vamos a hacer hoy es hablar acerca de la lucha que enfrentamos durante la oración. En esta mañana voy a pedir que seamos personas honestas y transparentes. Que podamos admitir que sí, yo sí lucho cuando oro. ¿Cuántos luchan aquí cuando oran, hermanos? Todos nosotros, amén. Todos nosotros. Y estaremos enfocando la mayoría del contenido bíblico esta mañana en la oración de Cristo en el Getsemaní. Existen aspectos de su experiencia en ese lugar con el cual usted y yo nos vamos a poder relacionar. Next slide, please. I don't have the remote. I'm sorry, I don't know where it is. Dice la palabra en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y el énfasis es, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el contexto de la vida cristiana, existe un conflicto, una lucha entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Nuestro espíritu, nuestra alma, que ha sido redimida por Dios, siempre desea participar, por decir, en todo aquello que es de Dios. Por ejemplo, la oración.
todo lo que tiene que ver con el espíritu, con las cosas celestiales, es algo que el espíritu automáticamente anhela. Pero estamos viendo en una carne que aún no ha sido perfeccionada. Y que cuando intentamos orar, ¿qué sucede? Me da hambre, tengo que usar el baño, tengo sueño, estoy cansado, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Comienzo a orar, digo, Señor, mañana me levanto a las 5 para orar. ¿Y qué sucede? Me da más sueño que nunca. 5 minutos más, 10 minutos más se convierte en una hora y al final del día voy tarde para el trabajo. Y no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra. Es lo que sucede en nuestra vida, hermanos. Nuestra carne representa nuestra humanidad. Representa las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando comieron el fruto que no les correspondía, hubo una consecuencia enorme que se llama la caída del hombre. Porque somos sujetos al pecado, a la enfermedad, a la vejez. Y nuestra naturaleza, que era divina en ese momento, ahora se divide en dos. Una lucha entre lo espiritual y una lucha entre la carne. Y nuestra carne siempre es atraída, lamentablemente, hacia cosas que no convienen en nuestras vidas. Y por tanto comienza una lucha en nosotros por querer hacer la voluntad de Dios, por orar, buscar su presencia, etc. Y comienza una lucha continua de sujetar nuestra carne a la voluntad del Espíritu. Sujetar nuestra vida a la vida del Espíritu. A veces somos victoriosos, a veces no lo somos. Depende de cada persona, depende de lo que esté sucediendo en su vida en ese momento. Y quiero que tú consideres las tentaciones que vienen a tu vida. Cuando hablo acerca de tentación, no me refiero a mirar algo que no tienes que mirar o hacer algo que no tienes que hacer. Quiero que consideremos las veces que se nos ha dicho que el Señor te va a usar grandemente. Hermanos, yo vine al Señor en una iglesia pequeña en Puerto Rico, en Lares, donde siempre había palabra de Dios. Tú vas a hacer esto, Dios te llama a hacer esto, vas a ser predicador, pastor, misionero, etc. Siempre había palabra. A veces la palabra era, en 3 años vas a ser pastor a tiempo completo. A veces era otra cosa diferente. Diferentes cosas que la gente nos habla. Pero ¿saben qué, hermano? Yo tengo 43 años. Este año cumplo 44. Aún sigo esperando que se cumplan algunas cosas que Dios me ha dicho. Si yo me hubiera enfocado desde una temprana edad a esperar y estar sentado que Dios depositara en mis brazos lo que se va a cumplir, nunca hubiera hecho nada para el Señor. Nunca hubiera estudiado. Nunca hubiera, hermanos, tomar tiempo para un seminario, prepararme con una maestría y ahora prepararme con un doctorado de ministerio para lo que Dios va a poner en mis manos y que me permite servirle al pueblo de una manera lo mejor que yo pueda hacer, con su dirección, con su palabra y la educación que tengo. Es lo que Dios ha puesto en mi vida a hacer. No hubiera estudiado al pastor aquí por los últimos casi 12 años, pastor, de que regresamos de California. Hubiera estado sentado, estoy esperando que Dios me dé lo que yo quiera. Ay, ¿cuándo Dios me lo va a dar? Mientras Dios cumple lo que Él va a decir que va a hacer en tu vida, nuestro papel es pasar por un proceso de preparación, un proceso de capacitación. La iglesia Ciudad Alabanza, hermanos, es lo que yo llamo en inglés un bootcamp de preparación. Esta iglesia siempre ha sido un lugar donde se prepara y se entrena a la gente para la obra del ministerio. Algunos siguen con nosotros aquí, muchos de ustedes, pero muchos se han ido por el trabajo, por el ejército, diferentes cosas, a otros lugares. Y nos llaman y nos dicen, hermano, estoy sirviendo como mujer. Y decimos, como mujer, nunca hizo nada aquí, nunca se prestó para hacer nada. ¿Saben por qué? Porque era tiempo de prepararse. Hay personas que vienen aquí, por ejemplo,
y Dios los quiere llevar a un nivel diferente, o discipularlos, o capacitarlos, que experimenten un cambio en su vida acerca de algo que tiene que llevarse a cabo. ¿Qué es lo que tú necesitas para hoy, hermano? ¿Qué es lo que tú necesitas para hoy? Muchas veces nos enfocamos en el mañana. Nos enfocamos en el año que viene, cuando saque el título va a hacer esto, cuando vaya aquí voy a hacer lo otro. Pero la pregunta es, ¿qué necesitas hoy? No solamente tú, pero tu familia y tus hijos. ¿Qué necesitan hoy? El Señor mismo dijo, no yo, basta a cada día su propio mal. Mañana va a llegar, si llega, llega mañana. Pero cada día trae su desafío. Cada día trae su reto. Cada día trae algo diferente. En vez de estar, Señor, prepárame para mañana, prepárame para esto o lo otro, que está bien orar así. Señor, dame la gracia que necesito para vivir hoy. Permíteme la gracia que necesito para tratar con mi hijo hoy. Dame la gracia que necesito para tratar con mi esposa el día de hoy. Dame la gracia que necesito para el trabajo en el día de hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Porque a veces caemos en el gran mañana, el gran 3 años, 7 años. Cuando suceda esto, esto va a pasar. Está bien, pero enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Enfócate en cómo Él quiere formarte, en cómo Él quiere moldear tu vida, cómo Él quiere que tu vida sea formada a la semejanza y la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente vea a Cristo en ti. Que no vean que tú te estás gloriando o exaltando por tu gran talento, tu gran habilidad. Permite que el Señor forme tu vida y que Él te use de acuerdo a lo que Él desea hacer. La humildad es inmensamente importante en la obra del ministerio, también en el discipulado, pero también en la oración. Hermanos, esta semana pasada estábamos viendo un programa local. Fueron a Japón y oraron en un templo. Y la muchacha decía, Señor, permite que mi hijo sea guapo. Señor, no Señor, al Dios. Le decía al Dios que mi hijo sea guapo, que sea más inteligente. Y le preguntaba, ¿te sientes más inteligente? Que yo tenga piel más linda. Hermanos, no sabe, es ignorancia, ¿no? Pero ¿qué tal nosotros? ¿En qué se enfocan nuestras oraciones? Señor, engrandéceme, ábreme puertas, sácame, ponme, úsame, aumenta mi unción, aumenta mi autoridad. Muchas veces son oraciones egoístas. Que el Espíritu Santo nos dirija a la necesidad que está en nuestra vida. Yo oro por mis hijas, hermanos, especialmente por, si el Señor lo permite, y a ver qué sucede con eso, pero por los esposos que van a tener. Yo digo, Señor, que sean hombres de Dios, que las amen, que las respeten, que te amen a ti, Señor, que te sirvan, que no impidan que ellas te sirvan, sino que sean un equipo para trabajar por ti, Señor. Yo pido por mis hijas que no pierdan su salvación, que no sean dadas a la tentación, que no sean llevados por las ondas de este mundo y la corriente de este mundo. Lo oro para que cuando llegue la tentación, que como dice la palabra, que puedan ver la puerta de escape para escapar de esa situación. Que puedan pararse firme, resistir a Satanás y que él huya de ellas. Pero cada día yo oro, Señor, yo pido que tú las fortalezcas cada día. Que tú no les permitas caer en depresión, que no les permitas caer en dificultad que vaya a sobrellevar su vida. Que ellos puedan aprender a sobrellevar, a estar firme en las adversidades que vienen a sus vidas.
que tengan inteligencia para ser excelentes en lo académico hablando. Que puedan ser mujeres modestas de Dios, que amen a Dios. Es mi oración por ellas, hermanos. Y si el Señor quiere usarlas grandemente, un ministerio grande, pues mucho mejor. Es el bono, por decir. Pero que Dios las use para su honra y para su gloria. Y para nuestro hijo, hermanos, pues las oraciones son un poco diferentes. Señor, permite que no sienta frustración porque no puede comunicar lo que está sintiendo. No permitas, Padre, que él sienta frustración, que no esté llorando y que no podemos entender por qué está llorando. Porque ¿saben qué, hermanos? Esas cosas suceden. Es nuestra realidad. Imagínate si yo dijera, Señor, ábreme la puerta para irme de aquí. E ignorara lo que está sucediendo en mi familia. ¿No crees que eso es un poco egoísta? Bastante egoísta. Y por mi esposa, que Dios la fortalezca, que la use. Hermanos, que Dios le dé más sabiduría. No saben, hermanos, cuántas veces el Señor, incluso tan recientemente como el viernes, el Señor usó a mi esposa para hablarme al pastor y a mí acerca de algo que estábamos tratando. Y era sabiduría de parte de Dios. Digo, Señor, fortalécela, dale fuerza, dale ánimo, que ella siga con la pasión de amar a su familia y de cuidarnos a nosotros. Pero si yo estuviera, Señor, dame una iglesia. Qué hipócrita sería, hermanos. Sería muy hipócrita en orar de esa manera. ¿Cuál es la medida de fe, de gracia, de compasión, de simpatía, de empatía, de paciencia, de amor, de bondad y perseverancia que tú necesitas hoy? No sabes lo que va a llegar a tu vida. No sabes la paciencia que necesitas para tratar con una persona. O la paciencia que necesitas para tratar con tus hijos. Cuando no sabes qué decir, no sabes qué hacer. What do you need today? ¿Qué es la medida que tú necesitas hoy? Y medita en esto mientras consideramos al Señor Jesús en el Getsemaní. Marcos 14, 32 a 34 nos dice lo siguiente. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermanos, el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Getsemaní se traduce como la prensa de aceites. Una prensa que se usaba para exprimir el aceite de las olivas. Es un lugar que hemos visitado en Israel. Está casi más allá del pie del monte de los olivos. Un lugar precioso. Muy bonito. Y aún creo que aún son árboles de olivas, pastores, que aún están presentes en ese lugar. Y ahí exprimían el aceite. Y ese lugar que el Señor va para orar en la noche de su traición, al lugar de ser exprimido. Y yo no sé, hermanos, cuál es la situación que usted está experimentando, en la cual tú sientas que tu vida está siendo exprimida. Sientas la presión, la pesadez, la dificultad que ha venido a tu vida. El Señor fue a este lugar a orar y se llevó a 3 de sus apóstoles, los discípulos más cercanos, y comparte con ellos su sentir. Imagínate que tú estás presente y que Él les diga, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quédense aquí y velen. Si nosotros somos buenos amigos, ¿no? O nuestra familia, si alguien nos dice esto, ¿qué haríamos? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo yo orar por ti? Eso sería lo natural, ¿no? Pienso yo, como seres humanos, como creyentes. Él estaba a punto de ser traicionado y entregado a la muerte expiatoria que le correspondía. Tienes que entender que todo el peso del pecado de la humanidad iba a caer sobre él. El hecho de que el pecado iba a caer sobre él indicaba que iba a ser separado del Padre por un tiempo. Y que la ira del Padre en contra del pecado iba a caer completamente sobre él. En ese momento él siente el impacto de su muerte y las consecuencias espirituales le tocaron. Y estaba batallando con el peso de todo eso. Él siente la presión, él siente que se acerca el día del cumplimiento, de rescatar la humanidad, pero entiende que el camino del A hacia el C, al día de resurrección, no iba a ser fácil. Iban a ser momentos de traición, de dolor, de tortura, sufrimiento, clavado en una cruz, humillado, insultado por la humanidad que él vino a salvar. Pero él sabía que el pecado del mundo tenía que caer sobre él. Y cuando eso sucede, el Padre le tiene que quitar su mirada. Escuchamos en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La angustia que sentía Cristo en ese momento, en aquel huerto, de saber que el Padre le iba a dejar por un momento. ¿Cómo usted se sentiría de saber que el peso del mundo iba a caer sobre tu vida? Y sabía que era necesario. Él tenía que hacerlo. Era parte de su misión. Pero le entristeció y le angustió. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, no lo que yo no quiero, sino lo que tú. Tenemos que entender que la oración de Cristo en aquel momento no era una oración pasiva. Dice la palabra claramente en Hebreos 5:7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús estaba clamando, hermanos, a toda voz. Estaba llorando delante de la presencia del Padre. Y decía: Padre, Abba, Padre, si fuera posible, aparte de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú deseas. Él no estaba dudando de su misión, que queden claro. Él no decía: quita de mí esta copa, porque estaba dudando. Él estaba orando a aquel que tenía la autoridad para quitarle la copa, para no tener que pasar por lo que tenía que pasar. Y quiero decirte que el dolor de estar separado del Padre era más fuerte que el dolor físico que él iba a experimentar. Siempre había hablado con su Padre, siempre en su jornada terrenal estaba con el Padre. Pero en un momento de apartarse de él era muy doloroso. Y quiero que nosotros consideremos en esta mañana: ¿cómo te sentirías si tuvieras conocimiento de que el Padre te ha abandonado? ¿Sabes cómo te sentirías? Como el rey Saúl. Cuando el Señor le quitó el reino por su rebelión, su desobediencia,
la palabra se fue con eso también. Y él deseaba escuchar la palabra. Quiere escuchar de parte de Dios, pero había perdido eso. Nosotros, hermanos, es un poco diferente, porque lo que sucede es que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Quiero decirte, hermanos, que aún en el tiempo que yo estaba descarriado en el mundo, en esos 4 años y medio en que estaba en Corea y vine para acá, yo tenía conciencia completa de las cosas que yo estaba haciendo. En pecado, haciendo cosas que no voy a compartir, pero sabía en esos momentos, que yo estaba lejos de Dios. Y aún sentía que había pecado en contra de Dios. Y muchas veces me dije a mí mismo que si el Señor viene, te vas a quedar. El peso, aún estando lejos de Él, que estaba sobre mi vida. Por de gracias que me perdonó y me aceptó una vez más. Él ha sido bueno para conmigo. La copa representaba la ira de Dios en contra del pecado, la cual es derramada no solamente incluye el sufrimiento físico, pero también el sufrimiento espiritual y la muerte. La ira de Dios iba a caer sobre el Hijo. Alguien tenía que pagar el precio por todo el pecado. El sistema antiguo no trabajaba. Pero para que toda la humanidad fuera salva, la ira de Dios tuvo que caer sobre su Hijo. Y lo hizo voluntariamente, para que tú y yo estemos aquí en esta mañana. Marcos 14, 37, 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y a pesar de que él les dijo, está angustiado, ¿qué pasó con ellos? Quedaron como piedra. Se durmieron en aquel lugar. Y esto es lo que puede escuchar el Señor clamando. Y con todo eso, quedaron, hermanos, como piedra en el Getsemaní. El Señor les estaba diciendo, lo que me espera es difícil. ¿Puedo contar con su apoyo? ¿Puedo contar de que velen conmigo 1 hora y para que el Señor me fortalezca? Era tanto la tristeza y la angustia del Señor en aquel lugar. Y ahora Él vuelve y clama una vez más. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y el Señor continúa con su clamor al Padre. El Señor no era ignorante de lo que le esperaba. El dolor y el sufrimiento físico que iba a experimentar no se podía describir. Él sabía lo que le pasaba a la gente que se crucificaba. Pero no deseaba, como dije anteriormente, estar separado del Padre. Y es por eso que él ora: Señor, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Y eso es importante para nosotros, que venga lo que venga, o lo que estés experimentando en este momento, que oremos que se haga la voluntad del Padre. Pase lo que pase, que Dios haga su perfecta voluntad. Y de eso veré un poco más adelante. Y por muchas veces, hermanos, requiere intensidad de nuestra parte. ¿Quiere ver la intensidad de Cristo en nuestra oración, hermanos? Lucas 22, 43, 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él oró y un ángel tuvo que venir para fortalecerlo
acerca de lo que venía adelante. Y él oraba, hermanos, tan intensamente que la palabra dice que el sudor era como sangre que caía de su frente. El estrés, la presión que sentía Cristo en ese momento por lo que tenía que hacer. Su oración fue contestada. El Señor dijo, no, tú tienes que hacer esto. Y él lo hizo gozosamente, sin quejarse, y fue y cumplió la misión en la cruz. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando el Señor no nos contesta? O nos da una respuesta que es un poco diferente. El apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 7 a 10 dice la palabra lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se sabe exactamente lo que era este aguijón, pero era algún tipo de condición, una condición física. Y Pablo, yo oré 3 veces para que el Señor me lo quitara. Ahora, pongamos esto en enfoque, ¿ok? Estamos hablando del apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, que dejó todo para seguir al Señor. Y él oró 3 veces. Señor, pido que me quites esto. Quítame esto. Quítame esto. Me impide el ministerio. Me impide mi vida diaria. Señor, te pido que me lo quites. Y después de todo eso, no. No te lo voy a quitar. Pero dijo, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar la gracia para sobrellevarlo. Te voy a dar la gracia para vivir en medio de ello. Te voy a dar la gracia para tolerar la situación por más que se tarde. Y así nosotros miramos la condición de nuestra familia. Mis suegros han orado por la sanidad de mi hijo. Nosotros hemos orado, Señor, sánalo, levántalo. Y hasta ahora, 12 años después, casi 13, no hemos escuchado nada. Pero algo que sí hemos sentido y aprendido en este tiempo es que Dios nos ha dado la gracia y la fortaleza para vivir cada día y para poder estar con Él. Yo no sé si el Señor lo va a sanar en este lado de la eternidad, no sé. Lo deseo, claro que lo deseamos. Pero mientras esperamos, le servimos. Mientras esperamos, alabamos. Mientras esperamos, seguimos hacia la meta que está en el Señor Jesucristo. Las cosas no siempre se entienden el por qué. ¿Ok? Quiero decirte algo. No siempre hay una respuesta al por qué. The why. Señor, ¿por qué me sucedió esto? Yo pregunté lo mismo hace 12 años atrás. Señor, ¿por qué? Nada. ¿Pequé? Perdóname. Nada. No hay respuesta. Pero su gracia y su poder han estado presentes en medio de esa circunstancia. ¿Y sabe lo que hace eso, hermanos? Y me imagino que hizo lo mismo en la vida del apóstol Pablo. Me mantiene en una postura de necesidad. Me mantiene humilde. Me mantiene dependiendo únicamente de Él. Porque solamente Él me da la fuerza para sobrellevar esta situación. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué, hermanos? Yo soy una mejor persona por eso. Tengo más simpatía, tengo más paciencia. Y no soy una persona paciente, ¿ok? Yo no soy de esos que
siempre ahí, tú sabes, no soy una persona paciente. Pero me ha ayudado, hermanos, a mirar lo bueno en las cosas. Cuando mi hijo sonríe, cuando mi hijo me abraza, cuando íbamos a su lugar favorito a comer o vamos a la Mainland, a Disneyland que le encanta, ese es lo favorito de él. Y veo su sonrisa, llena mi vida. Llena mi vida. Porque Dios está obrando a través de él. Como decía anteriormente en otros mensajes, maestros nos han dicho que él tiene algo especial. Y se llama la presencia de Dios en su vida, que las ha tocado a ellas también. Así que hermano, hermana en Cristo, yo sé que está difícil la circunstancia, no temas. Dile al Señor, dame la medida de gracia que necesito hoy para sobrellevar esa situación, para vencer esta circunstancia. Pero saben que, hermanos, el matrimonio también afecta la oración. 1 Pedro 3:7 dice lo siguiente: vosotros maridos, hermanos acá, esposos, igualmente, vivid con ellas, hablando de la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú te peleas con tu esposa e intentas orar, vas a fracasar miserablemente, porque no hay paz en tu vida en ese momento. Usted escucha a la pastora, los pastores decir que a veces llega la gente y dicen, se pelearon en el camino. Llegaron peleados, no pueden adorar, no pueden alabar, no están bien, se notan las caras, los rostros, ¿no? Más difícil con la mascarilla, pero todavía se puede ver. Pero hermanos, si nosotros estamos maltratando a nuestras esposas y a nuestros hijos también, tengo por seguro que nuestras oraciones tendrán estorbo. No vamos a poder fluir, no vamos a poder clamar, no estaremos en una postura de escuchar de parte de Dios en esa circunstancia. Aun cuando su esposa está enojada con usted, ¿cómo se siente? Como que, ay. O intenta esconderse, ¿verdad? Intenta evitar la situación. Ella está en la cocina, en la sala, tú te vas para otro lugar. ¿O qué puedo hacer para ayudarte, mi amor? Saco la basura, limpio el baño, lavo los trastes, ¿qué hago? ¿Para qué? La madre dice aleluya. Es cierto, hermanos, pero tenga por seguro que si estamos mal en nuestra relación, vamos a luchar inmensamente en nuestras oraciones. ¿Verdad, Federico? Dice sí. Amén. Ahora, hermanos, pasemos a la siguiente, la última parte. Una invitación a la intimidad con Cristo. He aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermano, si el Señor nos está llamando a través de este proceso de avivamiento, de acercarnos a Él, de formar una relación más íntima de la que hemos tenido en el pasado, de experimentar más profundidad en su palabra, en su presencia, lo que Él desea hacer en nosotros y en nuestras familias, para que sea quitado lo que nos estorbe y para que Él haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas, no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos. De que van a haber luchas, de que hay estorbos, hay presión. Mira al Señor Jesucristo en Getsemaní. Pero no te rindas en medio de las circunstancias. Pon mano a la obra, busca su presencia, haz un esfuerzo, hagamos un esfuerzo deliberado a diario de pasar más tiempo con Él. No se trata de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no, hermanos, pero que el tiempo que estamos en su presencia sea un tiempo
de calidad. Que sea un tiempo que tú sientes que el Señor te toca. Yo estoy en su presencia orando no más de 5 minutos, 10 minutos. Y me llena. Porque lo que necesito en ese momento. Hermanos en la fe, no te rindas. No te rindas. Pon mano a la obra. Dice, Señor, dame la fuerza que necesito para cumplir tu voluntad. Y aunque sea difícil, dice, Señor, dame la fuerza para poder hacerlo. No abandones la copa, no abandones el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Entra más. Ve más allá de tus límites espirituales. O lo que tú piensas son tus límites espirituales. Busca su presencia. Ayunemos para que Él haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas, comenzando hoy. Hermano, póngase de pie, por favor, en esta mañana. ¿Cuántos podemos reconocer que luchamos en nuestra vida de oración? ¿Luchamos, hermanos? ¿En nuestra vida de oración? Sí. Pero en este día, que eso comience a cambiar. Pero si hay oposición, entre más profundo. Que seamos con el Señor. Busca el apoyo de otros. Busca la dirección de otras personas, que oren otras personas por ti, que te ayuden a vencer en aquella circunstancia. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre amado, que en esta mañana tú toques a tu pueblo. Que cada uno de nosotros podamos reconocer, Señor, lo que sucede, Padre, cuando nos rendimos o cuando luchamos en oración. Que no nos rindamos en la lucha, Señor, sino que tomemos fuerza de tu Espíritu Santo, fuerza de tu poder, fuerza de ti, Señor. Y cuando, Señor, tú no nos quitas lo que estamos pidiendo, o cuando tú no cumples lo que nosotros pensamos que necesitamos, que tengamos muy en cuenta, bástate de mi gracia. Entendemos, Padre, que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad humana. En esta mañana, hermanos, yo pido que tú ores a Dios y dile, Señor, aquí está mi debilidad. Aquí está aquello con lo cual yo he luchado. Aquí está mi deficiencia. Aquí está, Señor, mi falta de carácter en esta área. Yo pido, Padre, que tú me ayudes en el nombre de Jesús. Y me des la gracia necesaria para poder vencer. Entendiendo, Padre, que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. No permitas, Padre, que caminemos en nuestra voluntad o que caminemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que necesitamos. Sino, Padre, que oremos en ese día, que clamemos, Señor. Dame lo que necesito para el día de hoy. Dame lo que mi familia necesita para el día de hoy. Dale a mis hijos lo que necesitan para el día de hoy. Y, Señor, si vienen tiempos difíciles, de entender que podemos confiar completamente en ti. A ti, Señor, que llevaste la cruz. A ti, Señor, que tomaste los clavos, los latigazos, la corona de espinas. A ti, Señor, que sangraste en aquella cruz. Y tú que sufriste la ira de tu Padre por mi pecado y por nuestros pecados. Permítanos, Señor, tener esto en prioridad en nuestras vidas. Hermanos, que nuestro enfoque se vuelva a eso, por favor, en esta mañana. Enfoca tu atención a lo que el Señor hizo por nosotros, tomando la ira que a ti y a mí nos correspondía. Destrucción de nuestra vida, fuego eterno. El Señor tomó todo eso sobre sí para que tú tengas acceso a la presencia de Dios. Y para que tengas acceso a la mesa de la gracia de Dios en tu vida. Dele gracias en esta mañana, hermanos. Dele gracias, porque eso es milagroso y algo que no merecemos en nuestras vidas. En esta mañana, Padre, yo oro por mis hermanos, que tú los fortalezcas, que tú pongas en cada uno de ellos, Padre, o recalques en cada uno de ellos, participar en este avivamiento espiritual. Que te busquemos en estos días de ayuno, Señor, que rindamos todo a ti y que podamos deshacernos de todo yugo que se pudra a causa de la unción según tu palabra,
que las cadenas sean rotas en nuestras vidas. Se rota, Señor, todo aquello que nos impide de acercarnos a tu presencia y cumplir el llamado tuyo en nuestras vidas. En este día te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, ¿cuál es la lucha que enfrentamos en la oración? Hay muchas luchas que se enfrentan en la oración, pero una de las cosas que he aprendido es estar en comunión con Dios todo el tiempo para no tener esas luchas. Cuando vienen esas luchas, nosotros estamos apercibidos y tenemos ese deseo que Jesús tuvo en el huerto de Getsemaní, en donde Él estaba triste, en donde Él estaba atribulado, en donde había tentación de dejar el ministerio, de dejar lo que Él tenía que hacer, porque sabía lo que Él iba a esperar. Pero a pesar de todo, Él pudo vencer esa lucha, una lucha que enfrentamos cada uno de nosotros en nuestras vidas de oración, cuando nosotros no lo practicamos, cuando nosotros no lo desarrollamos. Déjenme decirle, esa lucha es continua. Yo recuerdo las primeras veces que yo me levantaba a orar en las noches. La primera ocasión, con ese deseo, con esa gratitud, con esa necesidad de orar, me levantaba y tenía sueño y apenas coordinaba las palabras. Pero una vez que vencí esa lucha, ahora es fácil poder orar en la noche, con esa seguridad, con esa comunión, con esa certeza de que Dios va a escuchar nuestra oración. El problema que tenemos muchas veces es que dejamos de orar y cuando queremos volver a orar, pues ya tenemos más pensamientos en nuestras mentes, en nuestros corazones. El secreto está de la continuidad en la oración para que nosotros estemos en línea con Dios. De esa manera nosotros podemos entrar al lugar santísimo y podemos llegar a la presencia de Dios, interceder con Dios y saber que Dios se agrada de nuestra oración. Algo que nosotros tenemos que practicar en nuestras vidas es esa oración. ¿Que hay dificultad para orar? Yo les voy a ser sincero, sí la va a haber cuando empezamos. Pero una vez que lo logramos con la ayuda del Señor y mantenemos esa comunión con Dios, ¿qué es lo que va a suceder? El placer, el gozo de nuestras vidas es la oración, porque allí en la oración es donde encontramos respuestas para nuestras necesidades. Allí en la oración nosotros descansamos en el Señor. Allí en la oración nosotros sentimos su presencia. Allí en la oración nosotros sentimos el gozo y la paz y la seguridad y la confianza que venga lo que venga, estamos en pie delante de la presencia del Señor. Así es que es verdad que hay luchas en la oración, es verdad que tenemos luchas. Todo eso será cuando empecemos, pero una vez que empecemos, una vez que sepamos que tenemos nuestra obligación, nuestra necesidad, nuestro deseo de que tenemos que presentarnos delante de Dios. Los musulmanes se glorían porque ellos dicen que ellos oran 5 veces y los cristianos la iglesia acostumbraba, los judíos acostumbraban a orar 3 veces. A las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, eran los tiempos de oración. Pero los cristianos oramos en todo tiempo. Cuando tenemos necesidad, oramos. No estamos que lleguen las 9, no estamos que lleguen las 12, no estamos que lleguen las 3 de la tarde. No, en cualquier necesidad nosotros estamos orando. Y no se diga en los momentos que pasamos a solas con Él, en la noche, en la madrugada o en la mañana, cuando estamos en su presencia, es hermosa la oración. A pesar de que hay luchas, a pesar de que hay pruebas, a pesar de que hay tentaciones, a pesar de que hay disturbios y hay cosas que a veces nos distorsionan y a veces nuestra falta de oración o a veces el pecado o lo que nos asedia dificulta nuestra oración. Pero si mantenemos la comunión con Dios, vamos a obtener la victoria. Mis queridos amigos y hermanos, en el avivamiento espiritual que deseamos es que todos estemos en oración y que sintamos la presencia de Dios y que podamos traspasar el velo y llegar hasta la presencia del Señor como obrero, que no tengamos que avergonzarnos. Dice, levantando manos limpias, sin ira, sin contienda y sin contaminación. Esa es nuestra meta este año. Lo vamos a lograr con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr y ahí nos vamos a mantener en ese estado. Cuando el Señor venga, Él nos haya haciendo así. ¿Será difícil la oración? ¿Habrá luchas en la oración? Habrá, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis queridos amigos y hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar
y vamos a estar en comunión con Dios, esperando que la gracia del Señor Jesús esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, y esperando que Dios obre en nuestras vidas. Tú que estás ahí, que no has aprendido a orar, empieza a orar. Los problemas que se vas a encontrar en la oración es el mensaje de hoy, pero a través de la práctica y de la comunión y de la santidad delante de Dios, después vas a querer estar ahí. David Livingstone, un misionero africano, su pasión era la oración. Oraba 8 horas al día delante del Señor. ¿Y saben qué? La última oración que él tuvo por la mañana, las personas que lo conocían, que no querían molestarlo porque estaba en oración, ya se había ido con el Señor, había muerto en la oración. Tuvo luchas, muchas luchas. Tuvo pruebas, muchas pruebas, pero la oración lo sostuvo. Y yo espero que tengas esta devoción de orar a Dios y de mantener esa oración en tu vida para el éxito espiritual de tu vida, de tu familia y de todos los que te rodean, principalmente de tu ministerio. Si eres pastor, si eres guía espiritual, Dios en la oración te va a contestar. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los guarde, los bendiga y los mantenga en oración. Dice San Pablo: ruego que todos los hombres levanten sus manos, oren en todo lugar, en todo tiempo, levantando manos limpias, sin ira, sin contienda, y eso nos dará éxito en la oración. Dios los bendiga.